mensaje que vamos a tener. Esto es por la madrugada del viernes, ¿no? Con la gracia del Señor. Soberano Dios, te doy gracias porque en tus maravillosas misericordias tú nos permites reunirnos en el nombre de tu santo Hijo Jesús para estudiar tus palabras, pero también para interceder los unos por los otros. Queremos clamar a ti por la vida de la hermana Daisy. Tú sabes que ella mañana tiene unos estudios y presentamos su corazón, su mente y su cuerpo delante de ti para que tú tengas misericordia de tu hija y le dé fuerza a su corazón, a su mente, y la inundes de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo te pido que tú pongas tu mano en la parte que se halló, lo que esté afectando allí, y que tú hagas tus maravillas. Permite que a través de este estudio se dé a conocer lo que está sucediendo, pero también tú eres el médico por excelencia y por eso clamamos a ti por misericordia para tu hija. Tú eres Dios, nuestro sanador y nuestro salvador. Alcánzala y tócala con tu poder. Visítala con tu poderosa mano. Haz tus obras gloriosas. Te creemos a ti capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. También queremos clamar por la familia de Pepe, nuestro vecino de aquí del barrio. Padre, yo te suplico que tú bendigas su casa, su familia, sus hijos, sus nietos, y que tú traigas consolación a la vida de cada uno de ellos, que tú te dejes sentir poderoso en sus vidas. Padre, que entre ellos los que no te conocen puedan llegar a experimentarte a ti y hallar en ti consolación, perdón y salvación. Porque cuando tú entras a la vida nada permanece igual. Y tú sabes consolar, tú sabes traer calma al corazón angustiado y abatido. Tú sabes traer salud y te pedimos que te hagas estas cosas. También te pedimos por el viaje que pronto tendremos en esta semana hacia Guatemala para que tú guardes a un grupo de personas y hermanos que vamos a estar yendo para la boda de Isaías, para que tú los bendigas en este viaje y nos lleves de ida y de vuelta. Pero también presentamos todo lo que va a suceder allí, las vidas que van a estar allí, las palabras que van a ser dichas por las diferentes personas y las predicaciones de tu palabra. Permite que haya oportunidad de salvación allí para los que escuchen tu palabra, que tu palabra llegue a sus corazones poderosa, transformadora. Señor, concede el creer para que puedan entender y ser transformados para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Ahora también te ruego, Dios, por cada hermano enfermo, ya sea del alma o del corazón o del cuerpo en esta congregación, para que tú les visites y estés con ellos en tus muchas misericordias, porque tú eres Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y tú sabes cómo lidiar con cada uno de nosotros, Señor, y en nuestras necesidades. Nada se escapa de tu sabiduría. Enséñanos a confiar en ti, oh Dios, y a creer en ti para todo en la vida, tanto las cosas físicas como las espirituales. Te lo pedimos, Dios. Y háblanos en esta noche, por medio de tu palabra, que podamos aprender lecciones de las Escrituras para nosotros, y que aquellos que nos escuchan puedan también aprender junto a nosotros de tus preciosas palabras y tu mensaje glorioso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estas semanas hemos estado discutiendo acerca del Evangelio eterno. Las primeras 3 semanas hablamos acerca del Dios creador. Y la semana pasada comenzamos con el pecado del hombre, ¿verdad? Hicimos preguntas a ver cómo definiríamos el pecado. Y discutimos que el pecado del hombre fracturó nuestra relación con Dios y con los demás. Y les hice una pregunta para que se llevaran a sus casas, que era: ¿cuáles son algunas de las maneras en que el pecado sigue afectando tu relación con Dios? Y la segunda pregunta que les dejé fue:
¿qué impacto ha tenido el pecado en tu relación con tu prójimo? ¿Cómo ha afectado tu relación con Dios? ¿Cómo ha afectado tu relación con tu prójimo? Y hoy vamos al segundo tema del pecado del hombre. Y vamos a estar leyendo el libro de Génesis, el capítulo 5, versículo 8. Vaya conmigo y acompáñeme a Génesis, capítulo 5, versículo 8. Y vamos a estudiar sobre cómo el pecado de la humanidad aflige a Dios. Ese es uno de los temas que vamos a tocar hoy. Cómo el pecado de la humanidad aflige a Dios y trae juicio. Ese es básicamente el desarrollo del tema de hoy. Es más, ya con ese título podemos irnos. Dios me lo bendiga. No, vamos a darle el estudio. 5, 8. Y así dice la palabra de nuestro Señor. Es el 7:8. 7:8. Sí, es el 6. Tú lo tienes razón. Sí, es el 6. Sí. 6:6. No 5:8. El 6:6, tengo que cambiar esto, puse el versículo mal. Dice la palabra de Dios, capítulo 6, versículos 5 y 6 de la siguiente manera. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, 7, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Pudieras traerme un bolígrafo para yo arreglar esto aquí y volverlo a reescribir en la computadora, porque luego se me olvida. ¿Me entiendes? Se olvidan las cosas. Del 5 al 8. Ahí está. Y esto lo tachamos aquí. Y las preguntas que para pensar a raíz de este estudio son las siguientes. Gracias, Evelyn. Ten aquí tu bolígrafo para que puedas. Ok. Gracias. Las preguntas en las que vamos a estar meditando en esta noche son las siguientes. A raíz de este versículo leído. ¿Qué revelan estos versículos sobre la seriedad y la gravedad del pecado? Eso es una de las preguntas que hacemos a raíz de lo que estamos leyendo. Ya vimos la maldad de los hombres era mucho y lo que le pasó a Dios. Y el dolor que le causó a Dios. Y lo que Dios decidió hacer a raíz del dolor que le causaron. A raíz de algo del pecado. Acuérdense Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 8. ¿Qué revelan estos versículos sobre la seriedad y la gravedad del pecado? La segunda pregunta es, ¿cómo muestra este pasaje tanto la realidad del juicio como la esperanza para ser salvos? Y digo esto porque mire cómo termina el versículo 8, que no lo leí. Dice,
Después que Dios dice que va a destruir la tierra, los reptiles y todo, dice, pero Noé, ¿qué dice ahí? Halló gracia a los ojos de Jehová. Y por eso la segunda pregunta, ¿cómo muestra este pasaje tanto la realidad del juicio como la esperanza de ser salvos? Y la tercera pregunta que vamos a estar discutiendo en esta noche a través de este estudio es cómo debería motivarnos a nosotros la realidad del juicio de Dios. ¿Cómo debería motivarnos a nosotros la realidad del juicio de Dios? Muy bien, vamos a comenzar. Las Escrituras afirman que el pecado tiene varias consecuencias, pero entre ellas las más fuertes son, ¿quién sabe cuáles son las consecuencias más fuertes del pecado? Una persona me dice la muerte. Muy bien, eso es una de las consecuencias más fuertes que trae el pecado. ¿Y cuál es la otra? La muerte es separación. La palabra muerte significa separación. ¿Qué otra sería? ¿Cómo? El dolor que le causa a Dios es una gran consecuencia. ¿Quién más me podría decir? La condenación. O sea, el juicio. La condenación por causa del juicio. Así que las dos cosas peores que le ocurren al ser humano, porque a Dios le causa dolor, pero lo que le ocurre al ser humano, lo peor que le puede suceder a raíz de su pecado es que la separación de Dios, como dijo el hermano, o la muerte que dijo la hermana, es lo mismo, o el juicio o condenación, como dijo la otra hermana. Debido a esto, nosotros deberíamos poner nuestra plena confianza en Dios para salvar. Pero también debemos esforzarnos para ayudar a otros a ver las consecuencias de su pecado y enseñarles cómo ellos también pueden ser salvos. Nota esto, si esto está en la Escritura es para enseñarnos a nosotros algo acerca de la muerte, acerca del juicio, pero también acerca de la gracia. Y a raíz de esos textos, tú y yo debemos personalmente poner nuestra confianza solo en Dios para salvación. Pero también debemos esforzarnos para que otros, junto con nosotros, puedan escapar de la destrucción, de la muerte y el juicio de Dios. ¿Cómo? Por medio de una salvación tan grande que Dios nos ofrece y nos está descrita en este texto sagrado. Mucha gente no cree que la muerte es algo tan malo. Y no cree que el juicio es algo tan terrible. Y no lo creen porque no conocen a Dios. No conocen su carácter justo. No conocen su carácter santo. Y mucho menos conocen la magnitud de su ira. Y por eso ven la muerte como cualquier cosa. Algunos hasta la ven como una escapatoria y tratan de suicidarse pensando que eso va a aminorar su dolor, cuando eso lo que va a hacer es aumentar su condenación. ¿Por qué? Porque el hombre es hecho a la imagen de Dios y Dios promete que aquellos que destruyen la imagen, ellos mismos serán destruidos. Ellos mismos serán destruidos. Lo dice desde el principio. Es verdad que ahora ciertas personas están torciendo las Escrituras y llevando la gracia a un nivel que nunca la Biblia lo llevó. De tal manera que convierten la gracia en libertinaje y con ello niegan al Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque tenemos que ser balanceados en cuanto a las Escrituras. Comer el fruto del jardín y el rechazo de Dios que esto simbolizaba trastornó toda la rueda de la creación.
La gente piensa que lo que sucedió allí fue poca cosa, pero no entienden las implicaciones de tomar el fruto. Tomar el fruto lo que significa es te rechazo Dios y lo hago a mi manera. Eso es lo que significa. No es simplemente tomar un fruto y masticarlo. A medida que la historia continúa en estos pasajes de Génesis, vemos que el pecado se sale de control. Apenas unos capítulos más adelante ya hay asesinato. Y luego el mundo entero es sumido en una violencia y en una maldad terrible y en una oscuridad tenebrosa. Este mundo se había vuelto un infierno de maldad. Porque el pecado es así de contaminante. Las cosas no mejoran, sino que cada vez se van poniendo peor y peor. Y aquel acto de desobediencia de Adán no era una anomalía. Una vez el ser humano nace de Adán, nace con esa naturaleza corrompida. Y el pecado ya no es una anomalía, sino que es la norma. No es un ups. ¿Quién dijo eso? Dios. Dios, conociendo el corazón humano, se atrevió a decir que todo el intento del corazón y de los designios de los mortales era solo de continuo hacia el mal. A veces nosotros creemos que somos muy buena gente. Y es que cuando tú vives en el charco o en un estanque de aguas apestosas, te acostumbras al hedor. Pierdes la capacidad para distinguir el olor y no te das cuenta que apestas. Es como el que fuma. El que fuma le gusta, pero una vez lo deja y lleva tiempo sin fumar, cuando ve a alguien que está fumando, el olor le molesta y le da asco. Pero antes amaba ese olor. Antes amaba ese sentimiento. Para él era natural. Se había acostumbrado a ello. Así mismo es el pecado. Te va aclimatando. Te va nublando el entendimiento. Cegando tu visión. Te discapacita todos tus sentidos para que no distingas dónde estás bañándote. En un pozo séptico de pecado. Mire esto. Ese único acto de desobediencia no fue una anomalía, sino que dice el texto en 6:5 de Génesis, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. Además, esa pecaminosidad creciente no nos afectó tan solo a nosotros como seres humanos. Esa pecaminosidad creciente, el texto sagrado afirma que afectó a Dios. ¿Cómo? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo lo afectó? ¿Lo pueden ver? Dice la Biblia, le dolió en su corazón. Le dolió en su interior a Dios. Sí, porque a veces nosotros tenemos un concepto extraño de Dios, de que Dios no se duele por las cosas. No es que a Dios no le duele nada, a Dios le duele el pecado. Por una razón, la vamos a ver ya mismo. Acuérdense que Dios ama, pero también Él es santo, Él es santo.
Yo no te estoy diciendo que el pecado va a destruir a Dios, no puede. No te puedo decir que el pecado le puede tocar tampoco. Esa no es la manera, pero sí le duele en su corazón por varias razones. El dolor del corazón de Dios nos muestra algo sumamente único. El ser todopoderoso que creó el universo entrelazó voluntariamente su corazón con el hombre. Escuche bien, Él entrelazó su corazón con el ser humano. ¿Y qué pasa cuando tu corazón queda entrelazado con otra persona? Cuando tú te casas, ¿qué pasa cuando esa persona peca? ¿Qué le pasa a tu corazón? Estás casado y sabes que tu esposo o tu esposa hizo algo indebido, o robó, o asesinó, o te fue infiel. Lo que él hace o ella hace te afecta a tu corazón y produce en ti varios sentimientos. Puede producir gozo, alegría, tristeza, enojo. ¿Cuántos de ustedes han padecido por ese patrón de... ¿Cuántos de ustedes se han enojado con su pareja? ¿Cuántos de ustedes han estado contentos por cosas que ellas han hecho? ¿Cuántos de ustedes han llorado por culpa de su pareja? ¿Me entiende? Dios, cuando nos creó, nos dio su imagen y nos sopló de su hálito. Puso algo de Él en nosotros. Cuando nos formó con sus propias manos. Así que tú y yo no fuimos meramente hechos a imagen de Dios. Recibimos su amor y su afecto sincero. Y cuando uno ama y tiene afecto, ¿se expone a qué? Cuando tú amas y derramas tu afecto sobre alguien, ¿a qué te expone? A que te hieran o a herir. Porque fieles son las heridas del que ama. En el caso de Dios, cuando Él nos hiere, no es pecado, es a raíz de nuestro pecado. Pero cuando nosotros lo herimos a Él, no es a raíz de nuestro pecado. ¿Ve la diferencia? Nosotros lo herimos a Él porque nuestro pecado le ofende. Así que el pecado es contra el amor, no tan solo contra la ley. Así que nuestra idolatría y nuestra rebelión continua, nuestras actitudes que asumimos, los pensamientos, las palabras, las acciones que hacemos en contra de Él y en contra de nuestro prójimo, hieren el corazón de Dios, porque la violencia estaba en la tierra y los hombres se estaban hiriendo el uno al otro y habían pervertido toda la rueda de la creación. ¿Y quién fue el que se dolió? Dios, porque todos tus pecados contra tu prójimo son pecados ¿contra quién? Contra Dios. Por eso David en uno de los salmos dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Así que, ¿qué es la idolatría y la rebelión? La idolatría y la rebelión no es otra cosa que un cuchillo en la espalda de Dios, que le atraviesa hasta llegar a su corazón. Repito esto, cada vez que tú y yo ponemos cualquier cosa, aún a nosotros mismos, a cualquiera de nuestros familiares, a nosotros mismos y cualquier cosa creada, y ofendemos y pecamos y hacemos lo malo, aunque sea autodestruyéndonos a nosotros mismos, porque a veces lo que hacemos es que la tomamos en contra de nuestro propio cuerpo.
y nos golpeamos. Hay gente que se arranca los pelos, hay gente que se muerde. Yo he visto niños que se exajan, se cortan, se hacen tajos. Cada vez que hacemos cosas contra nosotros como seres humanos, es como si cogiéramos a Dios y le apuñaláramos por la espalda y metiéramos la navaja hasta llegar a su corazón. Ya saben lo que significa que Él cargó el pecado de todos nosotros. ¿Quién es el que carga el pecado? El que perdona. ¿Ve? El que decide perdonar. Aunque estamos a punto de ver cómo un Dios santo responde al pecado en este texto y lo castiga con severidad, porque acuérdense que la primera pregunta fue, ¿qué revelan estos versículos sobre la seriedad y la gravedad del pecado? ¿Y qué muestra este pasaje sobre la realidad del juicio y la esperanza de salvación? Y ahora estoy diciendo, aunque estamos a punto de ver cómo Dios santo responde al pecado y lo castiga con severidad, debemos recordar este dolor junto con su ira justa. Nunca puedes separar las dos cosas. Recuerda el dolor junto con la ira. Mire, Dios juzga, según la Biblia, el pecado de manera justa. Sin embargo, también la Biblia dice que su maravillosa gracia se manifiesta a través de este acto de juicio. ¿Cómo? Por la historia de Noé. Noé merecía ser destruido junto con su familia. ¿Qué ustedes dicen? ¿Sí? ¿Él era mejor que el resto de la humanidad? ¿Qué ustedes piensan? Sí, porque a veces usamos un texto donde dice que si Daniel y Noé y tal y Job fueran los únicos que se salvarían por su propia justicia. Pero los tres confiesan haber pecado. Job dice, no me acuerdes de los pecados de mi juventud. Y Daniel también confiesa haber pecado. Y Noé, ¿qué fue lo primero que hizo? Se emborrachó. Y luego su hijo le deshonró. Después del diluvio, después de un juicio tan poderoso y desastroso, eso nos muestra que el ser humano no lo detiene el temor junto con la gracia. Para temerle a Dios y obedecerle se necesitan dos cosas, no tan solo temor de Dios, sino que la gracia de Dios toque el corazón. Porque tú puedes asustar a una persona por un tiempo, pero la persona después que se asusta sigue haciendo lo malo. Como en el juicio, que la Biblia dice que el sol fue calentado y vino destrucción sobre el mundo en el libro de Apocalipsis y los hombres no se arrepintieron para darle gloria. ¿Por qué? Porque solamente estaban recibiendo juicio que ponía miedo en sus corazones, pero no la gracia que transforma el corazón para recibir a Dios. Estas dos cosas son necesarias. El temor que te lleva a apartarte del mal y la gracia que redirige tu camino del mal para seguir el camino de la justicia. Son cosas necesarias. Mire, amado, note lo siguiente. Este hombre recibió gracia no por nada que hubiera hecho. Noé no era justo por mérito propio, sino que halló gracia a los ojos de ¿quién? De Dios. Observa además que la salvación fue más allá de Noé. La salvación también alcanzó a los miembros de su familia. Note lo que sucedió allí. Dios
Noé halló gracia a los ojos de Dios y su familia fue salva. En ningún momento mencionaron a los familiares como hallar gracia. Ellos estaban bajo la sombrilla ¿de quién? Del patriarca. Y recibieron gracia por causa del favor que halló su padre. Y estas cosas están allí escritas para hacernos ver a nosotros lo que Dios tiene como intención. La justicia de Noé fue el fundamento para la preservación del resto de sus familiares. ¿Qué fue el fundamento? ¿La justicia de quién? De Noé. Pero la justicia de Noé fue que confió ¿en quién? En Dios. Así que la justicia de Noé lo viene por medio de la fe. Y por esa fe la Biblia dice en Hebreos que él condenó ¿a quién? Al mundo. La misma justicia que le salvó a él y a su familia condenó ¿a quién? Al mundo. Absorba esto. ¿Te suena similar a otra persona que conoces en las Escrituras? Mira a ver. ¿Sabes de alguien en la Escritura que Dios haya hecho eso con él? Jacob. Ajá. ¿Quién más? ¿A José? ¿Sí? Su familia fue salvada por causa de José, porque José halló gracia a los ojos de Dios. ¿Y a quién apuntan todas esas cosas? Todos esos tipos apuntan a Jesucristo. La historia de Noé apunta hacia adelante, al Maestro, a Jesús. En Noé vemos un patrón, una sombra de la manera en que Dios ofrecería salvación del pecado. Jesús es el único en el que Dios realmente se agrada. El único a quien favorece en verdad. Aunque todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Aunque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, como dice Romanos 3:10. Y también lo dice en el Salmo 14 y en el Salmo 53. Dios ofrece salvación solamente gracias a la persona de Jesús. Su familia recibió salvación a causa de Noé. Y los verdaderos creyentes en toda la tierra recibirán salvación solamente gracias a la persona de Jesús. Es un patrón que está entonces desde el principio de las Escrituras. Mire esto. La familia de Noé nunca se salvó debido a su justicia. De hecho, algunos de ellos eran bastante irrespetuosos y burlones. Sino la de Noé, por medio de la fe. ¿Por qué fueron salvos? Fueron salvos porque le pertenecían a alguien. ¿A quién le pertenecían los hijos? Esas familiares, ¿a quién le pertenecían? Acuérdense que estamos hablando de una época donde la potestad del padre era lo máximo. Y dominaba a los hijos aunque estos fueran como mayores. La vida de esos hijos le pertenecían a Noé. Eran sus hijos. Vivían con él. De la misma manera, nosotros no nos salvamos por nuestras propias obras, sino solamente por la obra de Cristo. Y nos vamos a salvar del juicio venidero por una razón. Porque pertenecemos ¿a quién? A Jesús. Así que estos hijos y esta familia se salvó porque le pertenecía a Noé.
Y tú y yo seremos salvos del juicio venidero porque pertenecemos ¿a quién? A Jesucristo. No porque seamos tan buena gente, porque no lo somos. Tenemos problemas. Dios está bregando con nosotros. Nosotros todavía estamos en la rueda. Aquí lo que pasa es que muchos creen que, pero hermano, ¿por qué reaccionamos de tal o cual manera? Porque estamos en la rueda. Dios nos promete perfeccionarnos, pero no todos estamos al mismo nivel de madurez. No todos recibimos las cosas de la misma manera. No todos aprendemos rápido. Hay algunos que se tardan muchísimo. Ya quisieran los líderes de las iglesias y los pastores que todos los hermanos fueran maduros. Y hay pastores que también son un chorro de inmaduros. Oye, hay líderes que todavía no están crecidos en ciertas áreas. Pero la razón de la salvación de todos ellos nada tiene que ver con la bondad de sus obras y de sus pensamientos. Tiene que ver con la suficiencia gloriosa de Jesucristo y porque ellos le pertenecen a Él. Son suyos. Él los compró a precios de sangre, los redimió, los rescató, los adoptó. Y esa es la razón por la que están seguros en Él. No son perfectos todavía. Escuche bien, todavía. Pero están en el camino de la perfección. Porque la Biblia dice que el que ande en el camino de la perfección, ese me honrará. ¿Ve? Cuando Dios habló con Abraham, le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Y en el Nuevo Testamento, Jesús le dice a los discípulos, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, el creyente va hacia ese camino y lo logrará al final por una sola razón. Porque el que comenzó en ellos la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él lo hace porque usted y yo no somos muy confiables. ¿Sabe? Eso habla bien de Él y mal de nosotros. Pero no significa que nos debemos quedar allí. Porque a medida que maduramos y nos perfeccionamos, hay ciertos hábitos que van huyendo de nuestra vida. Porque Cristo va llenando esos espacios en nuestra vida. Y ya no vivimos nosotros en esas áreas, sino que ¿quién vive? Jesucristo. Y lo que vivimos lo vivimos en la fe, en la confianza, en la dependencia del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora, en la historia del diluvio vemos el evangelio enmarcado como salvación a través del juicio. Eso lo comenzamos a hablar la semana pasada. Salvación a través del juicio. ¿Y qué significa esto? Que mientras todos le daban la espalda a Dios y lo rechazaban, diciéndole que no confiaban en Él, tal como sus padres antes que ellos, Noé construyó un arca. Mira lo que está sucediendo. Todos le estaban dando la espalda ¿a quién? A Dios. Todos rechazaron a Dios. Pero mientras todos lo estaban haciendo, había un hombre construyendo ¿qué? Un arca. Y a través de la obediencia demostró que le creía a Dios. ¿Cómo sabemos que le creyó a Dios? Porque actuó. Sus obras evidenciaron su confianza en la palabra de Dios. ¿Quién se le ocurre construir un barco en un lugar así? ¿Usted cree que eso estaba cerca de la playa? ¿O cerca de algún lago? No. Estaba en un lugar donde ni llovía. Y de momento me mandan a construir un arca. Yo no sé cuántos de ustedes han visto ahora ahí en Kentucky un arca que hicieron según el tamaño y el diseño del arca. Brutal, brutal. Usted lo puede ver por video. Increíble. Pero esa obra monumental, un insumergible,
Un verdadero insumergible. ¿Por qué? ¿Por qué era insumergible? Porque tenía las instrucciones de Dios. El Espíritu de Dios estaba con Noé, dirigiéndolo y dándole sabiduría. Y porque el mismo Dios estaba conteniendo el arca en sus brazos. De tal manera que él mismo cerró la puerta, no fue Noé. La Biblia dice que fue el mismo Dios. Y las aguas de abajo subieron y las aguas de arriba cayeron. Y eso estaba en el medio, recibiendo de las aguas de abajo y de las aguas de arriba. Se abrió la bóveda celestial y las cataratas de los cielos cayeron sobre este mundo. Mire, Moisés tenía fe que el Señor haría lo que había prometido. Y como creyó en él, las aguas del juicio llegaron. Noé era una pancarta que mientras construía decía, el juicio viene. La gente tal vez se reía de él, tal vez se burlaba de él. Tal vez sus hijos y su familia y los familiares de sus hijos tenían que lidiar con la ridiculización de la gente de su época. Pero todos ellos sabían que él era diferente a todos ellos porque él era un hombre justo. En un sentido. ¿Y por qué era un hombre justo? Porque le creyó a Dios. ¿Qué es lo que hace un hombre justo? Le cree a Dios. ¿Puede un hombre que no le cree a Dios ser justo? No. Justo según el parámetro del mundo, pero todo un impío según la mirada celestial. Porque la verdadera justicia que justifica viene por la fe en la justicia de Dios. La justicia de los hombres, cuando ellos se alaban, lo único que manifiesta es la soberbia del corazón humano. El orgullo y la anarquía y el libertinaje del corazón que no quiere ser gobernado. Pero es que hay gente buena, humanamente hablando, sí. Pero bíblicamente hablando, no. Hay lo que por ahí dicen casi buena gente. Aunque Jesús dijo que no hay ninguno bueno, pero sabemos lo que queremos decir cuando decimos eso. Hay personas que son chéveres. Se van a ir al infierno, pero son chéveres. Y se van a ir al infierno porque aunque son chéveres, no creen en Dios, no confían en Él, no le aman, le desobedecen y tienen en sus espaldas sus palabras. O sea que no son tan buenos. Aparentan ser buenos hasta que tocas la llaga. ¿Entiendes? Y yo creo que si no es por la gracia de Dios, tú y yo también caemos en ese renglón. Aquel que se cree que esté firme. Versión mía. Mire que no se escocote. O como dice el texto sagrado, mire que no caiga. Mire, las mismas aguas que se tragaron a todos los que no creyeron en la palabra de Dios, levantaron ¿a quién? A Noé y a su familia. A medida que el agua crecía, todas las demás personas quedaron sepultados y perecieron. La Biblia le llama a eso un bautismo de muerte. Lo compara con un bautismo donde lo pasado queda, como decía José, y lo pasado, pasado. Algo así. ¿Verdad que dice? ¿Estoy bien? Yo me acuerdo de ese pedazo. No me acuerdo de la canción entera, pero me acuerdo de esa frase. Lo pasado, pasado.
Mire, a medida que el agua crecía, entonces todos los demás perecieron, pero al mismo tiempo Noé y su familia fueron levantados. El juicio levanta a los justos, pero destruye a los malvados. La Biblia dice, no se levantarán los malos en la congregación de los justos. ¿Ve? No se levantarán. Ahora, dice ahí, de hecho, las aguas del juicio lo salvaron. Significa que fue una salvación a través del juicio. ¿Cómo es que Dios salva? Por medio del juicio. Y Pedro lo confirma. Mira lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Voy a leer la versión internacional. Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Ahora note lo que está diciendo. La palabra paciencia significa perseverancia o soportar sufriendo. Escuche bien, la palabra paciencia significa perseverancia o soportar mientras se sufre. Vamos a ver un texto en la Biblia que dice lo mismo. Primera de Corintios 13 dice, el amor es sufrido. Otras versiones lo traducen como el amor es paciente. Donde dice sufrido, lo ponen como paciente. Y la paciencia no es otra cosa que la perseverancia o el ánimo que te permite seguir a pesar de. Por ejemplo, la Biblia dice, esta es la paciencia de los santos. ¿Cuál es la paciencia de los santos? Que en medio de muchas tribulaciones persisten y siguen, perseveran. Están sufriendo, pero perseveran, porque aman al Señor y su amor es sufrido. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Pero aquí dice la Escritura que Dios esperaba ¿qué? Con paciencia. La paciencia de Dios, aquel atributo que le permite contener su ira, como si fuera una represa, para no destruir a aquellos que merecen la destrucción y ninguna misericordia. Y dice la Biblia que él tuvo paciencia mientras se construía ¿qué? El arca. Eso me recuerda a una cosa que escuché de un predicador acerca de una cucaracha en una ocasión. Él tenía una hija y mientras predicaba, su hija estaba escuchando bien el mensaje acerca de las relaciones y de tener hijos y todo. Y cuando llegó a la casa, esa niña pequeña le preguntó al padre de dónde venían los hijos. Pero ese padre, en vez de decirle la verdad, le dijo otra cosa: hija mía, los hijos vienen cuando tú pones una moneda debajo de la almohada, ¡fuf! Y al otro día alguien se la lleva y un bebé. Porque no quería decirle el detalle completo a su hijo, como hacen muchos papás. Pero ¿qué sucede? Cuando ella estaba jugando con sus muñecas un día, ella decide, ay, estas muñecas me tienen cansadas, voy a ver si puedo tener un bebé. Y fue al monedero de su casa y tomó una peseta y la puso debajo de la almohada. Y esperó toda la noche porque ella quería tener un bebé. ¿Y saben lo que sucedió cuando levantó la almohada? Debajo de la almohada había una cucaracha. Y ella dijo, si no fueras hija mía, te aplastaría como una cucaracha. Asimismo, la paciencia de Dios, si no fuera por lo que Él se proponía hacer, su paciencia se volvió en un muro de contención para que su ira no se derramara por 120 años. No contenderé más con el hombre, porque el intento de su corazón es malo desde su juventud. Serán sus días 120 años. Y en el proceso,
encontró un hombre que halló gracia a sus ojos y le dio unas instrucciones. Y aquel hombre creyó en Dios y le fue contado por justicia. Y por su fe, Noé condenó el mundo. Dice la Escritura en ese texto: Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca, y en ella solas pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. El agua fue el juicio que se derramó sobre un pueblo. Así que Dios salvó a ese pueblo mediante el juicio. El juicio que destruyó a los impíos, el medio fue el medio que Dios usó para salvar a Noé. Oye, y el medio que Dios usó para salvarte a ti y a mí fue el juicio también. El juicio de un sustituto en una cruz. Ese medio, ese juicio, fue el medio que Dios también usó para salvarte a ti y a mí. Sorprendentemente, las aguas en realidad fueron la salvación para algunos y la perdición para otros. Y en la trama bíblica, la realidad de la salvación a través del juicio se verá de manera más gloriosa en la cruz de Jesucristo. Cuando Jesús era juzgado en la cruz por nuestro pecado, nosotros recibíamos la salvación. Fíjase, en la cruz, Él murió ¿por quién? Por nosotros. Él murió para que tú no fueses condenado con el mundo. La salvación vino a nosotros a través del mismo instrumento que le trajo muerte a Jesús. Dios juzga el pecado y la maldad, pero trae salvación mediante ese juicio. Así que, para terminar hoy esta segunda sección acerca del pecado del hombre, voy a hacer 2 preguntas que quiero que te lleves a tu casa. Pregunta número 1. ¿Qué significa dolor precede al juicio divino de los pecadores? ¿Qué significa dolor precede al juicio divino de los pecadores? Note lo que causó el juicio. El dolor. ¿Qué le causa dolor a Dios? ¿Qué es lo que le causa dolor a Dios? Toda injusticia de los hombres que detienen con su mentira la verdad. ¿Qué le causa dolor a un justo o un hombre o mujer piadosa de Dios? Le debe causar dolor su propio pecado y el pecado de la nación con la que vive. Un hombre justo, piadoso, se duele en su corazón por sus propios pecados, pero también le duele en su corazón la maldad que corre rampante alrededor de él. De Lot se decía que era un hombre justo, que afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Si a ti no te duele en tu corazón ver la maldad que está ocurriendo en este mundo, es evidencia de que tu corazón está muerto. Estás insensible. Es un gran peligro. Pero uno que ha recibido la vida no puede ver las cosas que ocurren en este mundo y quedarse como si nada. A través de las Escrituras, Dios bendice a los que lloran. Les llama bienaventurados. Pero los que lloran, lloran por algo. Lloran por su pecado y por el pecado de aquellos que les rodean. Y la segunda pregunta es, ¿qué imagen de Dios tenemos cuando consideramos su enojo? ¿Qué imagen de Dios tenemos cuando consideramos su enojo? De manera separada del dolor. ¿Qué imagen de Dios tenemos cuando consideramos su enojo de manera separada del dolor? Hágase esa pregunta. Y si pensamos en un Dios que se duele pero que nunca se enoja, ¿tú crees que eso existe? Un Dios que se duele pero que no se enoja.
Lo que me lleva a la última pregunta. ¿Por qué es importante sostener estas dos verdades juntas? Que Dios se duele y que se enoja. ¿Por qué es importante sostener las dos verdades que están allí? ¿Por qué fue destruido el mundo? Porque Dios se enojó y le dolió. Le dolió la maldad, el pecado, la traición. Por eso, la ley de Dios es una ley de amor. La primera tabla de la ley nos habla acerca del amor hacia Dios. La segunda ley del amor hacia el prójimo. Y cuando esta ley se violenta, se apuñala el corazón de Dios que la dio, porque Dios es amor. Tenemos que tener cuidado con esto, hermanos. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias por este tiempo de estudio. Bendice a mis hermanos y hermanas. Enséñanos a ser gente que aprenda a llorar y a entristecerse a raíz de la maldad de su propio corazón. Y que corramos juntos arrepentidos al trono de la misericordia y de la gracia. Reconozcamos que nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros pensamientos, y también nuestras actitudes y nuestras omisiones y muchas otras cosas, rompen y hacen doler el corazón de Dios, pero también lastiman a nuestros semejantes. Dios, enséñanos a ver cómo tú eres en medio del dolor y en medio del enojo, y cómo el dolor y el enojo, a causa de la injusticia y de la perversión, traen juicio. Pero déjanos ver también tu gracia, cómo en medio de tanta maldad y depravación, tú extiendes tu mano poderosa y estás llamando a gente de diferentes lugares de la tierra a correr al arca de salvación que es Cristo Jesús, para que todo aquel que cree en ti no se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor, ayúdanos a entender estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Salúdense los unos a los otros en el amor de Cristo.